Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. En la mañana nos levantamos y le di un beso a cada una de las hermanas sensacionales. Te esperaremos hasta la próxima vez que vuelvas, querido novio, tienes que hacerte responsable, dijeron Daisy, Violet y Lily. Seguro que lo haré, ya saben, no se rindan con esto de las batallas a pesar de que parezca difícil, tal vez les termine gustando. Yo sí, desde ahora entrenaremos mejor a nuestros Pokémon. Daisy, adiós preciosas, vendré a visitarlas cuando tenga tiempo. Yo, antes de irme les puse un comando de no estar con ningún hombre con mis poderes psíquicos. Y así mi tiempo en Ciudad Celeste terminó y me dirigía hacia Ciudad Carmín por mi próxima medalla. Pero cuando iba conduciendo me topé con un gimnasio no aprobado por la liga. Entré y había un chico con un látigo bebiendo agua. Así que tú eres mi próxima víctima. ¿De qué hablas, payaso? Mejor me voy, no tengo tiempo que perder con un perdedor. ¿Yo qué dijiste? Tengamos una batalla y verás quién es el perdedor, tú serás mi victoria. 99 Está bien, perdedor, me llamo Gary y tú yo soy Ag y te demostraré que somos los mejores, decía mientras agitaba su látigo Ag. Él me llevó a una arena de combate Pokémon y nos paramos uno frente al otro. ¿Ves, Sandshrew? Ag, sal a la batalla. Sandslash. Yo, Sandslash, garra metal, dije, y Sandslash apareció delante de Sandshrew y le conectó una garra metal que dejó noqueado a Sandshrew. Solo me hiciste perder el tiempo, perdedor. Yo solo me fui rumbo a Ciudad Carmín. En la noche acampé en un claro en el bosque. Cuando amaneció, estaba en mi carpa pero sentí algo raro ya que me sentía pesado. Al intentar levantarme sentí dos pequeños bultos en mi pecho. Abrí los ojos y vi dos Pichu. Me sorprendí ya que no sé cómo llegaron aquí, pero aproveché que estaban dormidos y los atrapé en dos pokebolas. Ya que son raros los Pichu por canto. Durante 3 días no quedamos en ese claro para entrenar. Monferno y el equipo peleaban hasta quedar muy heridos. Ellos peleaban como si no se conocieran y eso me gusta ya que si no se hacen daño no les serviría de nada su entrenamiento. A Eve lo entrenaba en las noches para que evolucione a Umbreon. Saque a los dos Pichu de sus pokebolas y les explique que ahora son mis Pokémon. Yo los traté con cariño ya que son adorables, y ellos no se opusieron. Monferno, Elekid, Wartortle, Ivysaur, y los dos Pidgeotto ya estaban para evolucionar, solo necesitan una buena batalla. También les dije a Monferno, Elekid, Kadabra, Gyarados, Wartortle, Butterfree, Clefable, Sandslash, Ivysaur, los dos Pidgeotto y los dos Pichu que aprendan a controlar su elemento ya que quiero que superen esa barrera que los detiene de ser los mejores. Siempre llevo a todos mis Pokémon conmigo, solo compro más Pokébolas. Puedo llevar a todos mis Pokémon gracias a un permiso del abuelo Ag ya que le dije que entrenaría a todos los que atrapara y él me dio ese permiso que está en mi Pokédex. Cuando viajo todas mis Pokébolas las tengo en el inventario del sistema ya que no quiero que les pase nada a mis Pokémon. También tengo un rancho que compré con el dinero que me dejaron mis padres. Cuando vuelva de este viaje contrataré a alguien que cuide el rancho y mis Pokémon. Antes de irme vi las estadísticas de cada uno con el sistema. Monferno, macho, NVL 30 Elekid, macho, NVL 29 Kadabra, macho, NVL 27 Eve, hembra, NVL 24 Gyarados, macho, NVL 34 Wartortle, macho, NVL 29 Butterfree, hembra, NVL 25 Clefable, hembra, NVL 26 Sandslash, macho, NVL 27 Ivysaur, macho, NVL 28 Pidgeotto, macho, NVL 28 Pidgeotto, hembra, NVL 28 Pichu, macho, NVL 20 Pichu, hembra, NVL 20. Me sorprendió las estadísticas de los Pichu ya que gracias a Elekid que ya sabe más o menos cómo controlar su electricidad, les enseñó varios movimientos. Él es muy serio al entrenar a los Pichu ya que no quiere estorbos en el equipo, así que al entrenarlos los lastima mucho, pero ellos no se quejan. Si Ash viera cómo entreno a mis Pokémon seguro diría que los maltrato y que les exijo demasiado, pero no me importa, es por eso que nunca ganó las primeras 6 ligas. No se molestó en entrenar a sus Pokémon, solo cuando entró a la liga recién los entrenaba. Si calculo bien mis Pokémon ya serán más fuertes que el de un alto mando para cuando comience la liga o tal vez al mismo nivel. El viaje a Ciudad Carmín era largo, pasé por el farol de Bill, donde atrapé un Krabby que tenía buen potencial, medía 50 centímetros de alto y estaba en NVL 25. Era perfecto para el equipo. También atrapé un Growlithe y un Houndour que entrenaban entre ellos. Yo los capturé, me parecían geniales. Los dos eran de nivel 24, al parecer Houndour solo necesitaba un empujón para evolucionar.
Llegué a Ciudad Carmín, primero fui por suministros para seguir con el viaje. Luego fui al centro Pokémon donde la ex y enfermera Joy curó a mis Pokémon. Antes que nada, fui a una habitación del centro Pokémon, y dormí un poco ya que estaba cansado. Al despertar vi la hora y eran las 4 p.m. Así que me bañé, cambié y fui al gimnasio de Ciudad Carmín. Al llegar habían un hombre y una mujer que dijeron que sería la próxima víctima del teniente Surge, yo solo los ignoré y pasé al gimnasio. Buenos días, vengo a desafiar al gimnasio por la medalla. Yo está bien, el combate será de 1 contra 1. Surge, fuimos al campo de batalla y él llamó a su Raichu. Ve Pokébola y salió un Raichu. Sal a la batalla, dije, y salió el Equidai. Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Fin del capítulo. Soy Madara Uchiha, hasta el próximo capítulo. Raichu usa trueno, dijo Surge, yo solo ordené a el equipo que lo absorba y así lo hizo. Raichu usa mega golpe, dijo Surge, y Raichu le dio un golpe a el equipo que lo envió a la pared. Ahora usa trueno, dijo Surge. El trueno estaba electrocutando a el equipo, pero el equipo comenzó a brillar y se hizo más grande hasta ser un Electabuzz. Yo solo dejaba que ese Raichu ataque a el equipo para que pueda evolucionar, ya que el equipo solo necesitaba un empujón más. Bien, el equipo, evolucionaste a Electabuzz. Electabuzz solo sonrió y asintió. Bien, usa trueno en esa rata gorda, dije, y Electabuzz usó un trueno con todo su poder que dio de lleno en Raichu. Raichu estaba con muchas quemaduras y con remolinos en los ojos. Vaya, eres muy fuerte, chico, te ganaste la medalla trueno. Y a propósito, ¿cuál es tu nombre? Surge, gracias, y mi nombre es Gary. Adiós. Yo salí del gimnasio y llevé a Electabuzz al centro Pokémon. Luego salí de la ciudad en mi motocicleta rumbo a Ciudad Azafrán. En el camino conseguí a un Haunter que estaba en una casa abandonada. Lo raro de él es que su color no es como un Haunter normal, sino que es más oscuro, pero no es shiny. Haunter al principio no se llevaba bien con Kadabra, pero al ver que Kadabra era mucho más fuerte que él no pudo decir nada. Haunter hacía bromas a todos mis demás Pokémon, era un bromista como todo Haunter. Kadabra ayudó a Haunter en su entrenamiento, ahora Haunter ya es un Pokémon que está nivelado con los demás. Ya pasó casi 2 semanas desde que gané la medalla trueno, en el camino a Ciudad Azafrán entrenamos mucho. Monferno ya controla casi perfectamente sus llamas, Electabuzz está parejo con Monferno. En una parada a un pueblo que hice, puse las Pokébolas de Kadabra y Haunter en la máquina de intercambio, los intercambié y luego los liberé y ambos empezaron a brillar hasta convertirse en Alakazam y Gengar. Descansamos en un pueblo que tenía una playa, donde mis Pokémon se divirtieron en la playa, más que todo Gyarados y Wartortle. Un Orsea atacó a Wartortle, porque estaba en su territorio, pero Wartortle lo derrotó difícilmente ya que ese Orsea al parecer estaba por evolucionar a Seadra. Yo lo capturé ya que era fuerte. Tardé mucho para llegar a Ciudad Azafrán. Ya pasó 2 meses desde que inicié mi viaje Pokémon, todavía no tengo una meta fija, pero lo que sí quiero hacer es conocer Pokémon de todo el mundo, atrapar los más interesantes y ganar ligas Pokémon. No me interesa ser un campeón y quedarme en una sola región. Cuando estaba llegando a Ciudad Azafrán, una niña con un sombrero grande apareció en el camino. Pero yo vi a través de esa ilusión y la atravesé con la motocicleta. Fui directo al gimnasio ya que mis Pokémon y yo estamos al 100% de energía y salud. Llegué al gimnasio y entré, habían personas con batas tratando de usar telequinesis, pero esto no depende solo del esfuerzo, sino también del talento natural hacia los poderes psíquicos. Yo solo negué con la cabeza y pregunté a uno de ellos por el líder del gimnasio. Él hizo una demostración de telequinesis, pero más parecía que estaba cagando por la cara que hacía. Yo me aburrí y le dije que me llevara con ella, él me llevó a un cuarto oscuro donde estaba Sabrina con su muñeca. Buenos días, vengo por una batalla por la medalla pantano. Yo está bien, pero si pierdes jugarás conmigo. Sabrina, como sea yo bien, la batalla será 1 contra 1, mi Pokémon que elegiré será Abra. Sabrina, y lanzó la Pokébola donde salió un Abra dormido. Sal a la batalla Alakazam. Yo Alakazam usa psíquico, dije por telepatía. A Alakazam le brillaron los ojos en rojo y el Abra de Sabrina fue enviado a estrellarse con la pared donde Abra quedó incrustado en la pared con los ojos en remolino. Gané yo, Sabrina me entregó la medalla pantano en silencio y yo me fui ya que esa chica es muy rara incluso para mí. Salí del gimnasio, agarré mi motocicleta y me fui rumbo a Ciudad Azulona por mi próxima medalla. Salí de la ciudad, ya era de noche y acampé. Liberé a todos mis Pokémon para que respiren aire fresco, dejé a cargo a Monferno y Electabuzz del grupo. Les dije que vigilarán mientras duermo y si quieren se turnan para explorar los alrededores. En la mañana siguiente cuando levanté, estaban todos mis Pokémon afuera y rodeando a alguien.
¿Qué pasa, chicos? Yo, Monferno y Electabuzz solo señalaron a una dirección. Yo vi donde ellos señalaban y había un machoque desmayado. ¿Qué pasó? Ellos me explicaron cómo él vino a atacarlos, queriendo robar, Infernape y Electabuzz lo noquearon. Yo solo lancé una Pokébola capturando ese machoque, es una buena adición al equipo. Después de eso empaqué todas las cosas y me monté en la motocicleta. También me topé con un grupo de Primeape y Mankey. Reté a una batalla al más fuerte, que era de nivel 35, él aceptó el reto. Yo gané la batalla con Monferno, al principio era difícil pero cuando activó su habilidad llamarada, sus llamas se intensificaron. Le ordené lanzar el ataque de llamarada, que expulsa una enorme cantidad de llamas de su boca. ¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intenté quitarla o subir otra. Al impactar la llamarada hizo una enorme explosión que dejó a Primeape inconsciente, yo le lancé una Pokébola que lo atrapó y me fui a Ciudad Azulona que estaba muy cerca. Al llegar a Ciudad Azulona fui al centro Pokémon a curar a mis Pokémon. Luego de salir del centro Pokémon fui a comprar muchos suministros para mí y mis Pokémon. Fui al gimnasio de Azulona y al querer entrar me detuvieron unas chicas lindas. Buenos días, disculpa, ¿a ti te gusta el perfume? Buenos días, bellas señoritas, si me gusta el perfume, de hecho uso uno de la empresa de la señorita Erika, dije, sacando el perfume de mi mochila que traía. Gracias por sus palabras, puedes pasar a retar a la líder Erika, dijo la chica sonrojada. Con permiso, bellas damas, dije, dándoles una sonrisa. Adentro era como un invernadero y ahí estaba Erika con unas chicas y niñas viendo a los Pokémon. Fin del capítulo. Soy Madara Uchiha, hasta el próximo capítulo.